Iniciamos con este gran programa. Milena, tu amiga. Hoy tenemos un gran tema. ¿Quieres saber cuál es? Milena se lo cuenta a continuación. Vamos contigo, Milena Mayorga. Bienvenidos a Milena, tu amiga. Gracias por esa preferencia, gracias por su cariño que me lo demuestran a diario. Hoy estaba llegando ahí a comprar un producto y el vigilante, pues la verdad que me dio muchísimo cariño conocerlo y saber que es muy fiel a este programa. Y bien, aquí estamos ya rodeados de excelentes panelistas. Vamos a hablar acerca de la franqueza, si es virtud o defecto. Y fíjense que estábamos hablando acerca de la franqueza, que tiene como sus dos lados, perdón. Se refiere a la sinceridad, implica un tipo de comportamiento en el que las mentiras y las falsedades no tienen lugar de ser. En tanto se encuentra vinculado a otros términos tales como sencillez, veracidad, naturalidad, espontaneidad y honradez. ¿Hasta dónde tenemos que ser tan francos en mi pregunta? Es la primera pregunta que tengo, licenciada, para usted. La voy a mencionar, es la primera vez que nos visita. Ella es Rebeca Fernández Taylor, psicóloga con especialidad en motivación y autoestima. Bienvenida. Gracias. También está acá la licenciada Isabel de Coto, psicóloga. Bienvenida, feliz año a ustedes que no nos habían visto. Igual. El pastor Juan Carlos Hasbún, de la Iglesia Kemuel. Por allá están mis dos coaches. Por acá está Roger Girón, motivador y coach. Y también el doctor Javier Menéndez, coach empresarial. Bienvenidos. Bueno, empezamos. Esto de la franqueza, les decía, es un tema que me gusta. Uno tiene que manejarse en la vida siendo transparente, muy natural. Sin embargo, a veces depende, la verdad es que hay que contar. Ajá. Mira, hay una frase que también es canción, que ¿qué preferís? Si una verdad que te haga feliz o una mentira que te amargue la vida. Entonces, mira, yo creo que lo básico en esto es saber que vos vas a decir algo cuando sepas que no vas a dañar a la otra persona. Y esto es bien importante, porque si tú sabes que vas a dañar a la otra persona, hay formas de poder decir las cosas. Sí. Entonces aquí es donde viene lo de si ser franco o no ser franco, pues primero es ponerte a pensar en el otro. Sí, no, y lo que tú dijiste, hay formas de decir las cosas. A veces hay gente que es tan franca que cae pesada. Sí, lo que pasa es que la gente toma la franqueza como el dicho popular, yo no tengo pelos en la lengua. Pero eso también... Sin anestesia, dice. Sin anestesia, sí. Entonces, pero eso también es no cuidar el corazón de la persona. Y no es envolverlo en mentiras, sino más bien es cómo puedes decir una verdad guardando el corazón sin tampoco caer en ocultar esa misma verdad. ¿Verdad? Si a una persona, por ejemplo, te dicen que un hijo o una persona tiene una enfermedad, ¿y cómo se lo vas a transmitir a esa persona esa noticia tan fuerte? Ah, mira, fíjate que me dijeron que tenés SIDA o que tenés cáncer, así es que el proceso que te viene es este, así es que te la vas a aguantar porque aquí ya no hay de otra. No es así, o sea, hay que decir esa verdad, pero también hay que saber cómo vamos a guardar el corazón de esa persona para que se sobreponga a esas noticias. Tú dices, ¿es bueno o es malo decir la verdad? A veces no vamos a construir con una verdad, con una franqueza, con ser francos, ¿verdad? Muchas veces lo que vamos a hacer es destruir a las personas, destruir un hogar, destruir una familia, destruir una profesión, destruir sueños. Entonces, no siempre la franqueza es buena si no sabemos transmitirla para beneficio de aquel que la va a saber. Bueno, en el aspecto religioso se trata de que andemos en la verdad, que caminemos de este lado, ¿verdad? Creo que manteniendo mentiras. En la identidad de uno debe ser transparente consigo mismo en primer lugar. Correcto. La primera verdad que debe sostenerse es en la que yo soy consecuente conmigo mismo. Hay gente que vive en mentiras, sí. Mentiras financieras, en negación sentimental, con una triple, cuádruple, quíntuple moral religiosa. Entonces, en algún momento creo que ahí se está autodestruyendo el individuo. Ahora, si hablamos del manejo de las relaciones, hablamos de que en el matrimonio, que con los compañeros de trabajo, con quien fuera, yo creo que hay cosas que por esa cultura de franqueza, pero al final es ego. Sí. Tengo que decir que me caes mal, te tengo que decir que me fallaste, me engañaste, me dijiste que ibas a ir conmigo al concierto y no fuiste con alguien más. Ese tipo de detalles le damos demasiada importancia y demasiada relevancia, y entonces de repente
comenzamos a ser aquellas personas que realmente lo que estamos es sacando el ego, el enojo, la frustración, o humillamos a las otras personas diciendo, es que yo digo lo que siento, es que así soy yo y yo no me puedo contener. No, y eso es maldito ego. Sí. Al final creo, Milena, fíjese que estaba pensando cómo plantear este tema cuando me lo dijeron, pero creo que un buen porcentaje de las cosas no vale ni la pena mencionarlas. El ser humano debe aprender que hay cosas que vale la pena confrontar, hay cosas que vale la pena razonar, pero hay un montón que ni vale la pena, no hay que darles el nivel de importancia. ¿Es eso ser hipócrita? No, creo que es ser inteligente. Y la Biblia, como usted lo mencionó, la palabra de Dios, tiene una serie de mensajes, pero me quedo con el que hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, y el individuo debe saber de que no todas las circunstancias deben de tener la misma reacción, porque al final el ser humano sufre, y la vida es bien corta. ¿Para qué vamos a vivir haciendo sufrir a otros y por ende martirizándonos nosotros? Entonces hay que saber cuándo se deben enfrentar algunas cosas. La honestidad, por supuesto que está en el individuo, pero mire, uno en este país se da cuenta de tantas cosas, y de repente hay cosas que valen la pena hablar con alguien, pero otras que yo digo, ¿para qué vale la pena? Para llamar a alguien y decirle, mire, fíjese que me di cuenta de esto y esto y esto. ¿Y de qué le voy a ayudar? Si el que no establece que necesita ayuda a sí mismo, ¿de qué le Y sirve? de esto siempre se ha hablado, no sé si se han interrogado alguna vez ustedes, o cuando éramos más jóvenes quizás, cuando decíamos, si nos enteramos de la infidelidad de alguien, de un amigo o una amiga, ¿se lo decís? ¿Le decís, Javier, que viste a su esposa con otra persona? O sea, al final es complicado. Yo creo que cada situación en la que uno está metido, la pregunta es, ¿cuál es el fin en mente? Que muchas veces no tenemos un fin en mente. O sea, no pensamos antes de hablar. ¿Cuál es el fin en mente? Y estamos de acuerdo que en cada situación en la que yo estoy metido, puedo construir o destruir. En todo tipo de situaciones. Entonces, si yo pienso antes, pues también el otro día salió el tema y me dicen, mira, es que le tuve que decir a un amigo de que la 9 le estaba haciendo infiel. Ah, perfecto, dije yo. ¿Y en qué acabó? No, la verdad, ellos arreglaron y ninguno de los dos me habla. ¿Y quién quedó mal? Ah, ya quedó mal. Entonces, al final hay ciertas cosas que yo creo que sí nos debemos meter. Hay otras que no creo que nos deberíamos meter. Diferente que te pregunten, ¿lo viste? Ajá, estuviste ahí, ¿verdad? No, y aparte uno crea historias, y al final hay que diferenciar. Si vamos a ser francos, en algún punto de nuestra vida, tengo que diferenciar hechos de historias. Eso es básico. ¿Por qué? Porque el hecho es, te vi haciendo esto. La historia es la que uno se la cree en la mente. Entonces viene uno y dice, bueno, no, el hecho es que yo creo, y ahí viene el cambio a la historia. Yo creo que tú lo que haces es esto. No, pero es que comprobarlo. Entonces, si tú cambias el hecho y olvidas la historia que te creas en mente, empieza la diferencia entre una franqueza y estar mintiendo acerca de cosas que o sea, la verdad que la contraparte de la franqueza es la mentira, la hipocresía, es como el lado oscuro. Y si vemos el lado oscuro, realmente lo contrapuesto a la franqueza es algo malo. Entonces no podemos ver como mala la franqueza, muy al contrario. Parte del tema me interesaba y me hizo pensar, o sea, ¿es virtud o es defecto? O sea, ¿qué es una virtud? Es un hábito operativamente bueno, es decir, una acción operativa que yo lo hago propio de mi alma, que lo hago en sí porque el objeto es bueno, tiene un objeto de bien, tiene una finalidad de bien, en el sentido de que si es defecto, pues obviamente va a ser la contraposición. La franqueza como tal no vive sola. El ser humano no se compone solo de una virtud, se compone de muchas. Posiblemente la franqueza debe ir acompañada de la prudencia. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenés que saber que cuando tratas a un ser humano, no solo tratas a un ser humano, cuando uno es cristiano ve a un alma, es un alma con la que tratás. Entonces de repente el objetivo, me gustó lo que decía, todo tiene que tener una finalidad. O sea, no es tanto que logro o no logro con la franqueza, debemos de estar casados con la verdad. Sí. Eso es una realidad. Al final estamos llamados a ser francos. Es que lo que tú dices, ser una persona transparente, sincera, confiable.
Porque si uno generalmente se mantiene, es honesto. Sí, inclusive dijiste confiable, confianza. Para mí, ¿qué es la confianza? Cumplir lo que te has prometido. Entonces, ese el primer punto es, cumplo lo que yo prometo, la gente va a confiar en mí. Quiere decir, va a haber franqueza en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo. Coherencia. Coherencia, me apego a la verdad. Y ojo, me apego a la verdad no quiere decir la verdad que yo creo, porque la verdad para una persona puede ser diferente para otra, y aumentamos las historias a la hora de ser francos. Ahora, en este caso, de repente, entre amigas, hay amigas que son más francas que otras, más sinceras que otras. Sí. ¿Hasta dónde hay que ser tan francos? Porque a veces incluso la intimidad de una pareja no se tiene que andar como comentando, divulgando. Eso es bien delicado. Sí, normalmente la franqueza entre amigos casi siempre comienza en vos sabes que te quiero, vos sabes que no quisiera que te sintieras mal, pero tengo que decirte algo. Es como ponerle un poquito de hielo, ¿verdad? De anestesia, como para amortiguar la verdad que se va a decir. Pero también, Milena, yo creo que hay amigos, en que tú por más que le des vuelta y por más que le pongas azúcar, por más que le pongas palabras dulces, la reacción de la persona, por su ego, como estábamos diciendo, no va a permitir que se le diga una verdad. Sí. No te va a permitir que seas franca con ella. Ajá. ¿Se puede sentir atacada? Se puede sentir atacada y además dañada. ¿Cómo es que estás criticando sus creencias, sus ideologías? ¿Por qué estás criticando su forma de ser, de vestir, de pensar? O sea, no te metas con ella. No sé, y generalmente uno se siente atacado. Se siente atacado. Cuando a uno le dicen las verdades, porque a nadie le gusta que le digan las verdades, y uno se siente atacado. Por eso es que creo yo que sí hay un límite con ciertas personas. Hay quienes te dicen, háblame francamente. Mira, prefiero que me digas la verdad a estarme imaginando qué es lo que viene después. Ahí pero tú puedes ser libre. Tolerar. Ajá. Tú tienes la libertad para hacerlo, pero hay gente que de plano, de una vez le dicen, mira, preferiría que mejor no me digas nada. Y te amarran, y tú cómo vas a decir si la persona ya se cerró y te dijo no me digas nada. No le digas nada. Mire, esto hay que ir desde lo más básico, que le diga a uno en la pareja, ¿te gustan mis zapatos? Si le digo que no me gustan, va a decir que a vos no te gustan. A vos no te gustan. B, si le digo que me gustan, va a decir, o sea, esas pueden ser tonteritas que uno puede aprender a dejar pasar. Pero ¿dónde ser honesto? Yo creo que todos tenemos conciencia. Le doy otro ejemplo, violento. Salió en las redes que en Chile un ladrón había robado un celular a X. Y vio el celular y vio que había pornografía infantil dentro del celular. El mismo ladrón del celular fue a la delegación a reportar que él lo había robado, pero a reportar y a denunciar al tipo del dueño del celular porque consideró de que era deshonesto y había que ponerle alto a algo tan grave. Entonces uno tiene que aprender en la vida que no se trata de decir siempre lo que uno piensa y que cada cosa antes de que salga de aquí diciéndole por cariño a un amigo o confrontar una situación social o cualquier cosa, debe de pensar. Porque creo de que... ¿Para qué va a servir? Sí, correcto. Y porque si hay una amiga que yo sé que ha tenido 20 novios en 5 años, y yo le digo, mira, ubicate, no me va a hacer caso. ¿Me entiendes? O sea, en algún momento, cuando necesites ayuda, venir, pero hablemos del clima, hablemos del sol, porque hoy que mañana ya no me va a llamar porque va a salir el 21. Sí. Entonces uno tiene que aprender a entender a las personas y tratar de apoyarlas, pero tener cuidado, y lo último, con ser chambroso, con pretender que ser honesto implica ser chambroso o andarme metiendo en la vida ajena. No se puede. Interesante eso. Sí, bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos hablando de la franqueza, si es una virtud o un defecto, pero antes quiero mandarle un saludo a Anabela Rojas. Es fiel televidente a través de mi Twitter, que me encuentras como Milena Mayorga. Nos dijo: qué programa más lleno de emoción y recuerdo. Gracias, Milena, Dios te bendiga por ser tan linda. Saludos a los señorones que tuvimos ayer como invitados, hablando de las buenas épocas. Nos vamos a una pausa y ya regreso. Hay una información que la he estado viendo durante todo el día, la tan famosa fórmula 12 más tu TV más 104.5 igual a
próximamente. Pero lo que me intriga es que no hay datos, detalles o algo que nos dé una pista sobre lo que quiere decir. Yo seguiré esperando y les recomiendo que haga lo mismo hasta conocer de qué se trata. Bueno, estamos hablando si la franqueza es una virtud o un defecto, y una persona franca es la que no finge, por ejemplo, amor por sus amigos cuando no lo siente. Es la que no admira la belleza de una flor cuando en realidad no le parece bella. Es la que no hace las cosas por quedar bien, y aunque una persona que tenga franqueza la aplica con las cosas externas, también se debe ser franco con uno mismo. Y esto es lo más difícil. Es porque generalmente no tenemos tiempo para estar como haciendo una inspección, una autoinspección, licenciada. Claro, pues sí, es que si uno quiere paz, si uno quiere armonía, si uno quiere amor, si uno quiere felicidad, si uno quiere alegría, cualquier cosa, incluyendo lo negativo, primero hay que empezar por uno mismo. Entonces yo no puedo venir y exigir que la gente sea sincera conmigo si yo no estoy siendo sincera. Yo no puedo, y lo mismo pasa con otras situaciones de la vida. Entonces, si yo quiero que la gente me diga lo que me quiera decir de una buena forma, yo también tengo que aprender a hacerlo. Y esto es bien importante, que sepamos recalcar lo que significa pensar antes de decir las cosas. Esto es importantísimo porque nosotros estamos acostumbrados a que me hieren, yo tengo que decirlo. Me lastimaron, también tengo que escribir la carta y expresar todos mis sentimientos, etcétera. Y uno tiene que acostumbrarse a ser inteligente usando sus emociones. Te afecta algo, entonces vas a tomarte el tiempo de poder digerirlo. Y como dice un proverbio súper bonito, que es: nunca reacciones cuando estés totalmente feliz o cuando estés totalmente triste, porque así nunca las cosas van a salir bien. Sí, entonces, y como tomar decisiones basadas en una emoción. En una emoción, ya sea negativa o positiva. Exacto. Porque de repente cuando uno tiene una emoción, digamos, negativa, te vas con toda la furia a decir la verdad. Eso es mejor esperar. Cuando más daña, que tal vez el siguiente día se te bajó. Sí, y otra cosa también, Milena, es que a veces las personas francas pueden ser ellos francos con los demás, pero no resisten que los demás sean francos con ellos. Y realmente, como dice en la Biblia, como lo promistas, haz con los hombres como tú quieras que ellos hagan contigo. Entonces, muchas veces las personas francas están decir y decir las cosas, y a todo mundo les dicen todo lo que quieren, pero hasta ahí lleguen. Nadie tiene que devolver ningún comentario para ellos. Sí, yo digo como los que hacen bromas, que pueden bromear con todo el grupo, pero no se metan con ellos. Que no bromeen conmigo, no, eso ya no, ya no es negocio, digamos. Ya no es negocio. Sí, ahora, cuando decimos realmente ser franco es bonito, es ser transparente, ser sincero, ser fiable, eso es bonito, pero sí creo sin duda que tiene que existir una prudencia. Totalmente. Meditar cuándo es que se hay que hablar, pensarlo muy bien, depende de la verdad que se va a revelar o qué es lo que en qué queremos ser sinceros. Nosotros nos detenemos a pensar lo que vamos a decir. ¿Cuántos de verdad nosotros nos detenemos a pensar que cómo vamos a actuar en situaciones o cómo voy a recibir lo que me están diciendo? Porque generalmente pongo barreras, y esa barrera va a evitar que yo reciba información positiva o negativa de mi persona. Y cuando estás recibiendo esa información varias veces, como, ¿será que tienen razón? Pero yo no me quiero ver. Entonces también no me veo al espejo, no soy franco conmigo mismo. Ahora, los límites de la franqueza, eso es prácticamente lo que estamos hablando. Yo creo una situación, o sea, generalmente utilizamos el término franqueza, pero cuando entramos a la intimidad de los demás. O sea, él es franco o yo soy franco con. Y al final es como creerme dueño de la razón y creer que tengo un boleto que me da la facultad de entrar en la vida íntima de la otra persona. O sea, la franqueza no es eso, per se. La franqueza es casarme con la verdad y ser honesto, y honesto sí es conmigo. ¿Por qué? Porque la honestidad es la coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Esa es la honestidad. Ahora, pero mire, en una pareja, en una relación íntima, digamos, el hombre le pregunta, ¿te gustó? Y la mujer no le gustó, no va a ser tan y es que franca. también sucede. Pero fíjate que es que vamos a decirle a dónde tengo la ser franca, pero el problema de la pero te voy a decir una cosa, eso se lleva al problema de comunicación, porque si tenés la confianza primero y segundo, hay buena comunicación, mira, ¿sabes qué? No me gustó esto por esto, pero podemos probar esto y creo que eso sí me va a gustar.
que al final, pero el problema tiene que haber una comunicación. Fíjense que eso en personas bueno, ese es el problema. Cuando ya es un machista, sí, ajá. El debate principal, el maldito ego que dijo el pastor, creo yo. El debate principal es en la franqueza en la relación. Eso es importante. Okay. ¿Hasta qué punto? Exacto. Para llevar la fiesta en paz, muchas veces procuramos no ser totalmente francos, verdades a medias, guardamos silencio, no nos gusta alguna actitud. Pero hablando de intimidad, fíjese que algo que observando, y pues no hay ningún método científico, es la miserable observación de este servidor. Que las parejas que son más extrovertidas sexualmente, desinhibidas en la intimidad, son parejas mucho más francas y más honestas. Aquellas que tienden a tener un poquito menos de comunicación y manejan la relación íntima, así con tapujos, con un montón de trabas, fuera de la alcoba, tienden a ser menos honestas, más problemáticas, pelean más, etcétera. Y esto es bien delicado, porque cuando hay problemas de intimidad, el consejo que da este servidor es nunca lo discutan en la cama. Sí. Invítense a tomar un café, alguna venta de café de la tarde, ahí a las 3 de la tarde, como que hay un poquito más de... Puede ser una terapia, a ver de dónde me dio la idea, pero funciona. Ahí, mira, que no me gusta esto, me gusta aquello, quisiera esto, atrévase a... Claro, bájenle volumen, ¿verdad? Por lo que van a escuchar los demás. Pero es buena idea salirse del medio ambiente. Salirse de su zona de confort, salirse de su medio ambiente natural. En las paredes del cuarto, donde acaba de pasar el acto o donde está por pasar, se echa a perder todo. Y se crea como una sensación de choque. Hay que aprender a ser honesto, pero en el lugar correcto. Y el lugar y el momento correcto. Y el momento correcto. El tiempo adecuado para buscar la honestidad. El bote de las pastillas para el dolor de cabeza, que siempre doy la cabeza, o el hombre siempre viendo tele y el control remoto, son doctor, no me gusta que veas tele, pero no lo diga en el cuarto, porque va a ir el loco. ¿Me entiendes? Dígaselo en otro lado. Y aquí es donde al haber plenitud, y fíjate que plenitud sexual es algo que es un consejo humilde a las parejas que no son honestos. Traten de tener más plenitud ahí, dejen que su pareja sea más abierta, no la repriman, ni religiosa ni emocionalmente. Y van a ver cómo muchas cosas alrededor de su matrimonio y de su casa va a cambiar. Se siente chivo salir a la calle siendo honesto, porque uno puede ser honesto con la pareja. Pero sabes que ahí interviene tu pregunta del principio, o sea, trabajar en mí misma. Y por eso es que hay tantas rupturas de pareja, las parejas no funcionan, porque esto sí está científicamente comprobado, que si yo soy franca, a mí me gusta la sinceridad y yo me mido con lo que estoy haciendo, busco a una persona que sea similar a mí, en este sentido. Y luego, si vas a estar, pues en momentos hasta íntimos, pues es bien importante que, ¿sabes?, te sepas expresar, hablar y eso. Y una persona inteligente emocionalmente busca el lugar para hacerlo. No lo vas a hacer en cualquier momento, no, lo que hablábamos, vea, por la emoción o porque simplemente me nació, lo decís. Hay que buscar el momento, hay que hacerlo. Crear la ocasión. Realmente es que ser franco y ser honesto requiere de ser inteligente. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque el que vive en mentira, o sea, puede sentirse en una zona de confort de que es la mentira, pero al final, cuando esté descubierto, su vida es un desastre. Es que, mire, mentira es fácil, pero fácil. Mantener la mentira, eso es lo difícil. Y se va perfeccionando. Entonces, cuando uno se entera... Llegas a creerse uno la mentira. Sí, llegas a creerte la mentira que se convierte en verdad. Y en cuanto a las relaciones, o sea, esa franqueza debe existir y delimitar el problema que se tiene. Porque muchas veces le llamamos a la relación de pareja como que el punto fuera únicamente el amor. Y decimos, el amor se acabó. Posiblemente el problema sea lo económico. Posiblemente sea ese contacto sexual. Ya que no hay esa entrega realmente de la pareja. Pero tenés que delimitar. ¿Y quién es el que tiene la razón? El que la descubrió y trabaja para que eso mejore, porque al final los puntos que se tocan en el matrimonio deben ser únicos y exclusivamente para que éste crezca. Interesante. O sea, es la finalidad, no es para que se destruya, es para que crezca. Entonces hay que analizar si esa verdad o es que se quiere revelar va a agregar es una realidad que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Exacto, pero fíjate que hay una frase súper bonita que dice, es mejor ser feliz que tener la razón. O sea que muchísimas veces puedes tener razón en lo que estás diciendo, pero hay que optar mejor por ser felices y que reine mejor el amor.
lo bonito, lo positivo, la lista de ventajas que tenés sobre esa relación, a darle peso a me lo dijo enojado. Ahora, ¿cómo empezar? Es la pregunta, porque primero hay que mejorar la confianza, porque si no hay confianza no te puedo decir las cosas. Sí. Segundo, generalmente lo que hacen las personas es, no voy a hablar con él, voy a preguntarle a alguien más. Y entonces, no hay franqueza en la pareja, aunque quiero ser franco con alguien más. Tal vez él me va a dar su opinión, pero la opinión de esta persona no es igual a la que puede tener una pareja. Ahora, antes de cerrar este bloque, usted me decía, hablando de las cuestiones sexuales, ser muy franco con una persona machista puede ser un peligro para esa mujer. Claro que sí, porque de repente lo que pasa es que yo no te estoy satisfaciendo porque a lo mejor tenés otro, porque a lo mejor... ¿Cómo lo sabes? Exacto. ¿Cómo lo experimentaste? Entonces, eso también puede ser una situación bien difícil con una persona machista o con una persona celosa. Hay que eso es un tema confirma que los delicado. Extremos pues nunca van a ser buenos. Exacto. O sea, si tenemos personas radicales, hombres radicales que dicen, bueno, la mujer no me puede enseñar nada sexual porque lo tuvo que haber aprendido de alguna parte y eso te incomoda, pues obviamente esto no va a funcionar. Incluso hasta la franqueza, llegar al extremo, tampoco no es bueno porque entonces no se mide como en cómo los se va a novios, dar. como por ejemplo con los novios que tienen que andar hablando de sus relaciones pasadas. Ah, sí. Por ser franco. Por ser franco. Lo que no es en tu año. Yo, sí. Pues sí. No hay por qué saber el también pasado. hay que saber preguntar. Muchas veces preguntamos sin querer saber la respuesta. O ya la sabemos y preguntar lo que te va a herir. Sí, pero esa es pornografía mental. Ajá. La mujer está ahí. Interesante. Decirle etiqueta. el mate, que le hablan por teléfono y sálgase. Porque lo que tiene enfrente es una persona altamente insegura de sí misma, acomplejada y que le va a dar problemas toda su vida. Si está a tiempo, sí, hay relaciones que mejor por las buenas. Bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el tema de hoy, que es la franqueza, si es una virtud o si es un defecto. Ya ven. Estamos hablando de la franqueza y por acá decía que de repente se agradece la sinceridad que otra persona te pueda brindar, pero eso no quiere decir que esta deje de dolerte, molestarte o que tenga alguna reacción que la misma situación lo amerite. Es decir, a veces la verdad puede tener sus consecuencias. Totalmente, y fuertes. Y entonces aquí es donde tenemos que pues ser responsables de ser tan francos de repente. Pero ¿hasta qué punto voy a poder ser responsable? Esa es la primera pregunta. Porque al final, la franqueza viene de la mano, y lo hemos dicho, con la prudencia. Con la prudencia. Pero si soy muy franco, al final, si yo soy muy franco, tal vez yo soy el que me puedo meter en problemas. Y creo o invento más, porque generalmente solo me dicen, mira, fíjate que vi a tu novia cenando con alguien. Pero ese vi a tu novia cenando con alguien, es la siguiente historia, o vi a la novia de aquel cenando con alguien, ya la siguiente historia es, vi a la novia de aquel besándose en tal lugar con alguien y solo fueron a cenar supuestamente. Y empiezan las historias a generar, lo cual aquel teléfono descompuesto empezó bien y terminó al revés. Y uno también tiene que, por ejemplo, me pasó un día, mi cuñada contó, y le hablaron, y ella contestó, iba manejando en el carro, y contestó, y le dicen, acabo de ver a tu esposo salir de un motel, o sea, a mi hermano. Qué raro, dice, porque va a la par mía. O sea, hasta ese punto, fíjense hasta donde uno puede confundir las cosas, empiezan los chambres, y entonces, claro, vuelvo a repetir, permítanme un segundo, separemos hechos de historias. El hecho es lo que de verdad ocurrió. Tú me estás trayendo un documento. La historia que yo me hago es, cuando vos me traes el documento, venís leyéndolo. Porque yo solo veo que me traes el documento, pero la persona viene trayéndome el documento a mi escritorio y mi historia es, ella lo viene leyendo. ¿Por qué es tan metida? Y empieza uno a hacerse las historias, cuando deberíamos manejar solo los hechos. Y eso ayuda a ser franco, perdón. No, yo pienso de que el ser humano tiende a tener esa fantasía, al final es eso, fantasía de poder controlar la vida, de resolver la vida ajena. Entonces al final
Porque es bien fácil. Pues sí, es que es fácil decirle a otro que haga lo que yo no hago, o que emprenda la vida como yo no la hago, es fácil. Y la otra es, y por eso es que tememos mucho ser franco, porque lo relacionamos con lo oculto, lo relacionamos con la mentira como tal, el ocultamiento, la falta de transparencia. Pero la franqueza en sí es casarte con la verdad y yo contestar lo que se me pregunta. No necesariamente hay una información que yo tengo y no necesariamente el otro le va a servir en su vida. ¿Por qué tengo yo que venir? Mira, eso es chambre. Vi, hice, oí esto y lo otro. Eso no es franqueza, eso es chambre, porque no me consta y no sirve. Ahora, en cuanto a la honestidad, sí creo que es un valor que necesitamos, los salvadoreños, ¿verdad? Caminar bajo esa verdad. Pero sin duda que cuando se habla de franqueza, de sinceridad, sí, yo creo que tenemos que manejarla con tacto, porque realmente creo que de repente por quitarnos culpas propias, nos abrimos y herimos, por ejemplo, a la pareja. Voy a ser franco. Sí. Fíjate que hace tanto tiempo que estoy saliendo con otra persona. O salí. Ajá, o salí, o tengo una relación. Entonces, la franqueza lo liberó a él, pero cargó a la otra persona. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Sí, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa franqueza? Y no lo digan, mejor ahí quédense y sigan en el pecado. No es eso, sino lo ideal es no entrar en ese proceso de pecar, no entrar en una infidelidad. Pero si la persona ya está, entonces es cómo voy a guardar el corazón, cómo voy a dejar de estar haciendo esta práctica para no herir al momento de decir una verdad, para poder construir en esa relación. Sí, porque mire, si no hay verdades que no hay que fíjese que aunque hay verdades que no hay que escucharlas y otras que no hay que saber, cómo decirlas, creo que lo importante es si usted sabe que usted tiene algo que al salir a la verdad puede dañar a los que uno ama, para darle un ejemplo. Tal vez el recurso es decir, mírate, lo quiero sentar y quiero decir esto y esto y esto, es liberador para el individuo, pero puede destruir a los demás. Mi consejo, busque ayuda, ayuda. Probablemente necesita sentarse con alguien, ayuda espiritual, ayuda profesional, pero busque ayuda, dése el tiempo, así como hay gente que se dedica el tiempo a su cuerpo, gente se dedica el tiempo a su salud física, busque ayuda del alma también. Y probablemente eso que a usted le agobia, porque sabe que es una verdad que no puede decir, le va a dar las herramientas para terminar esa etapa en su vida y poder continuar con la gente que lo ama y usted ama de una manera sana. Entonces habrá un momento hasta para hablar, pero también no se encierre porque la mayoría de cosas con las que no somos francos es porque tenemos frustraciones, tenemos circunstancias que son escapes y esos escapes han provocado que se vuelvan nidos de cucarachas en nuestra vida, que en el fondo nadie las quiere para sí mismo. Y ahí vamos, y lo que dijo Milena fue bien interesante, el salvadoreño necesita ser más honesto. Esa parte de ser honesto consigo mismo, tendemos a mentir por todo, verdades a media, usted puede llevar ayuda a un lugar y le dice, tienen comida, y si hace media hora alguien le fue a dejar 10 toneladas, igual te van a decir, no tenemos, y te van a dejar. Entonces como que siempre existe esa cultura del no ser honesto y no decir gracias, no, sí. Creo que socialmente nos ayudaría muchísimo. Excelente. Ese es un gran llamado para los padres, porque la honestidad no se trabaja de adulto, se trabaja desde pequeño. Sí. Personas que han vivido en circunstancias de mentiras, es lógico que van a vivir mintiendo. ¿Por qué? Porque ese es su entorno, esa es su realidad, es normalidad. Y hay situaciones que no se necesitan mentir, a veces... Hay personas que incluso ellas mismas reconocen que no tenían que haber mentido, pero se les salió tan espontáneamente. Ahora, con respecto a la educación de los hijos, muchas veces el niño pues no tiene esa diferencia y es totalmente franco. Sí, y no se valora, no se valora, por ejemplo, de repente falló o hizo trampa en un examen, por decir algo, y te lo dice, tú castigas más la trampa que hizo que valorar la franqueza que tuvo. Tienes razón. Ese es un gran error. Todo también viene de los papás. Sí, definitivamente. Contesté el teléfono y decir que no está. Es correcto. Y entonces los niños dice mi mami que no está. Entonces realmente ese punto también viene desde los papás. Claro. Viene de ahí. Están viviendo un ambiente de mentira. Uno opta por vivir con ciertos valores en la vida y entonces
Por ejemplo, en psicología vemos mucho eso, o sea, no se trata que seas una persona religiosa, se trata que seas una persona que vive con valores. ¿Cuáles son los valores por los que tú optas vivir? Y entonces ya, pues, tenés que ser una persona orientada a algo, y esto te va a ayudar a, la honestidad, que es un valor tan principal, una frase, pues, que es esto, ¿verdad? La verdad nos hará libres. O sea, vos vas a ser libre y te vas a sentir una persona sana en todo sentido cuando amás la verdad. Y la verdad no es absoluta. Ahora, fíjense que de repente hay trabajos que no son como muy honestos, por decirlo así. Y de repente las esposas saben más o menos que ese dinero es mal habido, pero se van haciendo las disimuladas, por decirlo así, las disimuladas, y no hay total franqueza. La familia no sabe de repente a qué se dedica, ¿verdad? Esa pareja, y cuando se viene a destapar la olla, por decir, las noticias duelen mucho, ver que no hubo como una franqueza, una transparencia en alguien que estaba tan cercano. O los problemas que se dan cuando alguien fallece y el que murió no fue franco en decir cómo quedaba la situación a la familia. Nosotros tuvimos un pariente de mi esposo que cuando murió, antes de enterrarlo, ya la familia ya estaba indignada, porque dejaba una de problemas, no fue franco en decir todas las situaciones que quedaban. Entonces, creo yo que afecta mucho también esas situaciones, si hay deudas o si hay negocios mal habidos incluso, ¿verdad? Dinero que entra de una manera mal habida. Entonces, creo yo que es necesario también. Uno de los grandes problemas es que no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de nuestros actos. De repente yo no soy totalmente franco en las finanzas porque se va a molestar, porque voy a esperar una reacción negativa. Entonces yo prefiero no decirlo a obtener esa reacción. Entonces al final lo que yo le huyo es a la consecuencia de mi acto. Y todo acto tiene consecuencias, más tarde que temprano, pero las tiene. Bueno, la verdad siempre sale la luz. Es correcto. Ahora, por ejemplo, para evitar todo eso, hay que tener una buena comunicación. O sea, nosotros hablamos de conversaciones cruciales. Y cuando hablo de crucial, es una conversación crucial que tiene tres situaciones o tres partes. Primero, opiniones opuestas. Segundo, tienen que ser dos personas. Y tercero, emociones fuertes. Como dijo el pastor, o sea, hay que tomar en cuenta hasta qué tipo de emociones, si son cositas pequeñas como, ¿te gustan mis zapatos? Sí, me gustan, y no me voy a complicar, no voy a hacer un gran alboroto de algo pequeño. Qué mal gusto tenés. Pero, o sea... Solo quería saber el gusto. Pero ahora, el show por los zapatos. ¿A qué punto llegan esas emociones fuertes? ¿Qué tanto me pueden venir a afectar o beneficiar la comunicación que puedan tener conmigo? Y hay opiniones separadas. Pero mira, por ejemplo, ¿cómo decirle a una mujer, si es tu mujer, que se tiene que poner a dieta, sin que se moleste? No, inclusive... Esa es una verdad. No, pero depende. Exacto. No, pero ¿sabes qué pasa? Es una verdad que no se quiere escuchar, pero que... El hecho de saber pero cómo que no pregunte que está gorda. ¿Sabes cuál es el problema? Hay que tomar en cuenta el porqué de la situación. ¿Por qué? Por ejemplo, tú me decís, ¿cómo le digo a una persona, o cómo le digo a mi esposa, por ejemplo, que está gorda y que hay que ponerse a dieta? No, ¿qué tal si cambiamos la situación? Tomar en cuenta el porqué, cambiar el punto de decir, mira, quiero tener una larga vida contigo, creo que deberíamos empezar a comer más saludable, por ejemplo, los dos. O sea, porque si vos venís y señalás, esto pasa en todos lados. Y es la ley de la pistola, que empresarialmente yo sí lo utilizo, el hecho de te señalo a ti. Pero si soy tu jefe, el 60% o 3 dedos son culpa mía. El 20% es culpa del ambiente y el 20% es tu culpa. ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar esa situación? Entonces, si yo logro y digo, bueno, lo que vas a hacer es, hey, comamos de una manera más saludable, y ahí ya estamos intentando cambiar ciertos hábitos alimenticios. Pero nunca los voy a cambiar si no entiendo el fin del hábito alimenticio. Por ejemplo, hay personas que muchas veces comemos un montón, disfrutamos esos 20 minutos, pero no entendemos que después pasamos 6 horas mal por esa gran alimentada de grasa, etcétera, por 20 minutos. Cuando yo entiendo que, ¿será que vale la pena estos 20 minutos de disfrute por
arruinar las próximas 6 horas. Cuando yo empiezo a entender esas diferencias, es cuando yo empiezo a aceptar y decir, sí, tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Pero vaya, es el cuanto a la comida, pero por ejemplo... Y como la forma ideal de decir las cosas. Sí, pero la forma de vestir... Reconocer que cuando a ti te agrada, primero tenés que reconocer que cada persona debe ser auténtica y sí misma. O sea, su gusto es de ella. No, y a veces conoces a la persona así, no la vas a cambiar. Pero digamos que de repente cuando se viste cuando a ti te gusta. Estoy de acuerdo que la persona sí cambia y a veces para bien. Sí. O sea, no estoy hablando del cambio. Pero no cambias totalmente. No cambias totalmente. Puedes mejorar o empeorar. Puedes modificar. Pero, por ejemplo, cabal, como tú decís, tengo que reconocer, por ejemplo, si ves una persona se vistió de una manera que normalmente no se viste, pero a ti te agrada cómo se vistió, tal vez más recatada, reconocer. Así me gusta cómo te ves, me encanta cómo te ves, o sea... Y entonces la persona dice, hey, si así le gusto, y uno como persona quiero agradar a la otra persona. Te lo digo porque muchas mujeres, después de los hijos, con el trabajo que hacen en casa, se cansan, ya no se arreglan, ya no se ponen quizás maquillaje con los años, etcétera. Entonces, y de repente los esposos ven por otros lados. Y esto es algo que yo sé que muchos hombres atraviesan esa situación. ¿Cómo decirle a mi esposa que se arregle, que vuelva a ser la de antes? Ahí está un buen tip, anda, tómate un café. O sea, son parejas. Pero llévenla de compras, porque a veces eso sucede también. Que muchas veces no hay amorosa. Mira, no hay nada que el amor no pueda arreglar. Mire, no hay nada que el amor no pueda hacer. Mire, mi amor, yo quiero que usted se sienta bien, se sienta cómoda, yo estoy para lo que usted necesite. Así, empezando con, mire, mi amor, todo se arregla, cualquier cosa le puedes decir con mi amor. No empecés con el tenemos que hablar. O mira cómo te ves. Vos desde que ya nacieron los niños, ya te desarreglaste, ya pareces la Cenicienta. La presión de estar delgado o gordo es terrible, sobre todo para una mujer. Y también uno tiene que aprender a disfrutar a la pareja independientemente de su condición. Créame de que se siente validada a alguien que aunque socialmente pueda tener unas libras de más, y eso también es el consejo de las mujeres para los esposos, aunque su esposo no pueda ser así, cinturita de avispa, cuerpo de torero, pero que en algún momento pueda sentir que vale él. Pero mire, nosotros somos más conformes las mujeres. Sí, obviamente, estoy claro. Nos casamos con uno con pelo, termina sin pelo, con uno talla 32, 36, después creo 33, con suerte. Ahora, pero yo creo que en ese punto, el cuerpo, digamos, dentro de 30 años se arruina, ¿estamos de acuerdo? Todo se cae. Entonces, de verdad que exacto, entonces de verdad tenés que buscar no una persona, o sea, si te casas por su físico, estamos mal. Tiene que ser, y tampoco, tal vez por su cerebro, no, tiene que ser un complemento. Química, un alma. Tiene que haber una química, complemento, comunicación, porque a los 85 años lo único que va a terminar sirviendo es la comunicación y el cerebro. Entonces hay que tomar en cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Y la otra es reconocer que el amor puede ser un sentimiento, pero más es una decisión. Y amar implica per se a la persona. Te amo porque sí. No por cómo te veo, ni cómo te ven, ni cómo sos. Te amo porque sí. Sí, pero uno ama, pero también es de la vida real, de que a los hombres no les gusta que uno se engorde, ni que uno se deje de arreglar. Pero entonces por aquí la honestidad que es buena, es decir, tratemos de, según cada edad, cada etapa de la vida, ¿verdad? Y hasta qué punto las emociones son muy fuertes. No son emociones que en algún momento las podemos dejar de lado. Póngalo a ver, Milena, tu amiga, y usted va a dar cuenta que aquí le vamos a decir lo que usted nos atreve. Bueno, les agradezco a todos ustedes por haber estado esta tarde conmigo, y para ser sincero, se necesita tener mucho tacto. Y a veces hay verdades que mejor hay que callarlas antes que decirlas. Antes de destruir. ¿Verdad? Antes de destruir. Muchas gracias, hasta mañana. Bye.